Hola iglesia, Dios les bendiga. Este es su pastor Juan Rivera. No desde mi casa, sino desde nuestra casa, desde mi oficina, desde aquí, desde la oficina de la iglesia, para poder dar el estudio bíblico de esta noche, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes que se van conectando en esta noche. En este día, pues lo que vamos a hacer es cambiar ya de estudio. Estuvimos estudiando las pasadas semanas sobre lo que fue el libro de Efesios, pero en esta ocasión nos vamos a ir para Filipo, nos vamos a ir para el libro de Filipenses. Saludamos por ahí a Mario, que está conectado, a Carmín, a Pabli, veo que está conectado también Juan, Cheo está por ahí también, mi amigo Jorge Soliman, hacía días que no le veía. Un abrazo y saludo para ellos. Creo que dice que está intermitente. Sí, está intermitente. Estoy intermitente. Vamos a ver si poco a poco se puede ir, bajar un poquito el volumen allí, a ver si no hay ningún tipo de problema. Y espero que no tengamos problemas. Nada, saludos también allí a Tite y a Manuel que están conectados. Veo a Pedro Luis Morales también que está conectado por aquí. Veo también que está Denise, está conectada. Vamos a ver si hay algún problemita con la transmisión. Hazme un favor, desconéctalo. Ahora sí, esto no va a ser ningún problema. Vamos a ver, nos quedamos así, endereza un poco la cámara. Ahora, mi amor, no, desde acá, endereza un poquito. Oh, que un poquito más. Ahora nos quedamos ahí y gracias. Bueno, saludamos también que veo por ahí vamos a ver, déjame abrir por aquí la página para ver a quienes tengo por aquí que se van conectando también. Veo que Manuel está conectado. Veo también por aquí conectado a Tommy, que lo veo, y a Alma, mi luz. Veo también que Sorimar Colón está por ahí conectada también. Y mi hermanito Ángel, María Gastón está conectada también. Veo también por ahí a Elsa y a Mebe, Denise. ¿A quién más veo por aquí? Bueno, veo a toda esta familia hermosa en Cristo Jesús que está conectada a través de esta plataforma. También veo a Julio García que está conectado y mi esposa Dalma también por ahí está conectada. Déjenme darle algunos anuncios que son importantes. Veo también conectado a mi papá por ahí conectado. Un abrazo bien grande. Saludos, Manuel, también para ti. Y también veo por ahí a Kerry, también está conectada. Hacía tiempo que tampoco veía a Kerry. Un abrazo bien grande para ella y para los niños también. Bueno, tengo varios anuncios para compartir con ustedes y entre ellos pues les acuerdo que todos los jueves a las 7 de la noche estamos aquí reunidos en el templo para lo que es ese momento de oración donde adoramos al Señor, donde también leemos la porción de la palabra, meditamos en la porción de la palabra y traemos también esas peticiones y acciones de gracias al Señor. Gracias por los favores que verdaderamente no merecemos y que Dios ha sido bueno para con nosotros. También les recuerdo que todos los viernes a las 7 de la noche los jóvenes se reúnen aquí en el santuario para su capacitación semanal. Ellos están adorando, están teniendo su capacitación y ha sido un refrigerio espiritual para cada uno de esos jóvenes y aún para nosotros ha sido un refrigerio. Y quiero pues ir adelantándole algo. Les adelanto que el día 10 de julio, vaya separando esta fecha para los caballeros. Vamos a tener una reunión de caballeros aquí en el santuario. Ya estamos haciendo los preparativos después de un año que hemos estado por causa de la pandemia sin reunirnos los caballeros. Vamos a estar reuniéndonos el día 10 de julio a la 1 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener cánticos, va a haber dos reflexiones y también tenemos como invitado al hermano Ángel Colón, el cual va a estar trayéndonos palabra poderosa del Señor que ministra la vida de cada uno de nosotros los caballeros. Así que ya yo estoy haciendo un compromiso y usted está haciendo un compromiso conmigo el día de hoy. Si usted le llaman y le dice, mira que te necesito, usted dice, no, ya tengo un compromiso en la iglesia. Así que todo compromiso que surja de hoy en adelante,
Ya no es compromiso porque usted ya tiene uno con nosotros, caballero, para la edificación de la palabra. Saludamos por ahí a Joel, a Paula Niño también, que está conectada, y a todos ustedes. Bueno, no podemos seguir hacia adelante sin antes depositarnos en las manos del Señor para que Él bendiga esta reunión, para que Él bendiga esta charla y pedirle a Dios que me dé la capacidad de poder transmitirle a ustedes todo el conocimiento que Él a través del estudio me puede brindar y que tenga esa capacidad de ministrar a su vida. Pues estamos en comunión y ore usted por mí también. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más nos acercamos ante ti. Hoy, martes, día de estudio bíblico, rogando, Padre, que ministres nuestras vidas. Señor, ha sido horas de estudio, han sido momentos de reflexión y no es simplemente para que yo me edifique, sino tú me has dado la tarea, la hermosa tarea y el hermoso privilegio de ministrar a un pueblo. Por eso te ruego, Padre, que lo aprendido lo pueda yo llevar, Señor, con sabiduría de lo alto, con fluidez de palabra tuya y que uses este cuerpo y esta boca para ministrar a este pueblo. Te ruego, Padre Santo, que abras el entendimiento, los oídos y agudiza los sentidos de este pueblo que se reúne hoy para poder edificarse. Ruego por los enfermos, ruego por los necesitados, ruego por la iglesia, Padre Santo. Ruego por cada uno de estos que están conectados, que tú conoces sus necesidades. Padre, obra de una manera maravillosa. Pues, Señor, llena cada aposento que está, Señor, reunido estudiando tu palabra. Hoy llénalo de ti, Padre Santo, y que sientan tu gloria en esta noche. Lo pido todo con acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Si usted se ha perdido algunos de los estudios, usted fácilmente puede entrar a nuestra página de Facebook, donde usted está conectado ahora, y puede ir y buscar los distintos estudios, como han sido los estudios del libro de Juan, como han sido los estudios del libro de Efesios, como han sido los estudios que vamos a tener ahora, que van a ser de la carta a los filipenses. Si usted pues también tiene otra área donde llegar, que es a nuestro canal de YouTube, pues allí puede ver todos nuestros estudios. La semana pasada tuvimos un evento muy interesante, donde hubo un junte de este pastor con los muchachos de 3 en la palabra. Entonces pues ya podíamos decir que eran 3 en 1, 1 en 3 o 4 en la palabra, no sé cómo usted le quiera llamar, pero esto lo vamos a hacer de vez en cuando, vamos a hacerlo más seguidito porque fue una dinámica muy edificante y me gustaría pues seguir practicándola. Y en esa ocasión estuvimos hablando del final del capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, donde llevaba por tema preparándonos como iglesia para la guerra espiritual, donde hablamos distintos temas. Por ejemplo, de los temas que estuvimos hablando era de la importancia de saber que tenemos un enemigo. Sí, el cristianismo tiene un enemigo y sabemos que es Satanás y toda esa hueste espiritual de maldad que existe, y que nosotros como creyentes debemos de estar preparados para enfrentar ese ataque del enemigo. Y hablamos de que el Señor nos da unas herramientas para poder estar firmes contra esas acechanzas, y hablamos un poco de la armadura de Cristo, y que es una armadura que todos los creyentes pues debemos de tener, y no solamente en ciertos momentos donde hay batallas, sino que nuestra batalla es constante, pues debemos de tener esta armadura todo el tiempo embestida en cada uno de nosotros. Hablamos sobre el tema de lo que era el cinto, hablamos del tema de la coraza, hablamos de lo que era el calzado, el escudo, el casco, la espada, y de la importancia que era pues mantenernos en la oración, entre otras muchas cosas más que hablamos. Fue una dinámica muy gratificante. Hoy vamos a empezar, como les dije, un nuevo libro, una epístola que se le considera como una de las epístolas de la prisión.
existen pues 4 epístolas de la prisión, o como se le llama a algunos. ¿Cuáles son esas epístolas de la prisión? Pues fueron aquellas cartas que escribió el apóstol Pablo desde la prisión en Roma. Y la carta, pues lo que fue Efesios, lo que fue la carta de Filipo, Colosenses y Filemón, fueron cartas escritas desde la cárcel, así se le conoce como epístolas de la prisión. Pues nosotros esperamos, y es mi deseo y mi oración a Dios, que esto sea de edificación para usted, como han sido los demás estudios, porque yo no sé usted, pero para mí han sido de gran bendición todos estos estudios. Y si los estudios, pues mi amado hermano, ha sido de bendición para usted, pues dele un dedito para arriba para ir viendo que todo está siendo de edificación para usted, y escriba algún comentario y dele compartir. Creo que cada vez que usted le da con un dedito hacia arriba, muestra lo que es su gratitud con respecto al Señor, por el Señor permitirle que pueda ser ministrado. Bueno, déjeme dar una pequeña introducción pues a esta carta, que la vamos a estar estudiando por las próximas semanas. Es una carta que tiene 4 capítulos, pero yo no me voy a comprometer con usted que lo vamos a hacer en 4 capítulos. Ya este primer capítulo vamos a tener que dividir en 2, porque hay mucha información y es rico en información, y puede ser que estemos 5, 6 o 7 estudios, no lo sé. Pidamos a Dios dirección, que nos dé mucho entendimiento y mucho material para estudiar. Bueno, algunos piensan que eso es una carta donde se refleja el amor de Pablo para con esta iglesia. Piensan que esta iglesia posiblemente era una de las iglesias, o la iglesia con mayor o mejor relación con el apóstol Pablo que con cualquier otra iglesia. La relación que había, ese sentimiento que había pastoral para con la iglesia de Filipo, era una relación bien close entre el apóstol Pablo y ellos y el apóstol Pablo. El amor que aquellos cristianos de la iglesia de Filipo sentían por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo sentía por aquella iglesia de Filipo, se ve reflejado desde el primer verso, desde el primer capítulo hasta el final de esta carta, cuando él tiene su despedida, y se muestra mucho el amor del apóstol Pablo. Esta carta entendemos de que fue escrita durante el tiempo donde el apóstol Pablo estuvo encarcelado en la ciudad de Roma, posiblemente para el tiempo del año 60, año 62 después de Cristo, en la que, como dije anteriormente, no tan solo escribió esta carta, sino también escribió la carta de Efesios, Colosenses y de Filemón. Así que podemos ver que el apóstol Pablo estuvo bien entretenido allí escribiendo, ¿sabes? No estuvo simplemente en la prisión allí sin hacer nada. Él se dio a la tarea de seguir su ministerio allí en la cárcel. Así que podemos ver lo que allí estaba sucediendo. Filipo, como iglesia o como pueblo, podemos ver, específicamente no como iglesia, vamos a analizarlo como pueblo. Como pueblo podemos ver que era un lugar, o se le consideraba como un fuerte fortificado, valga la redundancia, que se estableció al norte de Grecia, cuyo propósito era defender a Roma de aquellos bárbaros que atacaban a la ciudad de Roma. La ciudad de Filipo, a diferencia de Corintios, que era un pueblo de gran comercio y mercader, era todo lo contrario. Filipo era prácticamente una ciudad, un centro militar y también agrícola. Tenía esas dos cualidades. Y por ser un centro militar y agrícola, no era atractivo para que la gente fuera allí a vivir, y por tanto no trajo o atrajo a muchos hombres judíos, y como no habían hombres judíos en aquel lugar, pues nunca se estableció una sinagoga en aquel lugar. Y digo esto porque
para que se estableciera una sinagoga, yo le he hablado en otras ocasiones, para que se estableciera una sinagoga, era necesario que estuviesen 10 hombres cabezas de familia para poder establecer una sinagoga. Entonces usted se imagina que allí en el pueblo de Filipo no había ni siquiera 10 hombres jefes de familia para establecer una sinagoga. Es uno de los pocos pueblos, o quizás el único pueblo, no estoy seguro con esto, de los cuales Pablo visitó, el cual no llegó a una sinagoga. Pablo en todas sus visitas a los pueblos, una de las cosas que hacía era llegaba hasta la sinagoga y llegaba hasta la sinagoga. Pero en este caso, cuando él llega a Filipo, no puede llegar a la sinagoga a hacer su trabajo ministerial porque no existía una sinagoga. Así que vemos ese detalle. Se piensa que entre su primera visita, la visita del apóstol Pablo allí a Filipo y la entrega de esta carta a ellos, posiblemente pudo haber transcurrido un tiempo de algunos 10 años entre su primera visita y lo que fue esta carta. Aunque yo sé que algunos se preguntarán y cómo fue que se forma esta iglesia allí en Filipo. Pues esta iglesia se forma de una manera muy curiosa. Y a lo mejor podemos decir que hasta dentro de lo curioso, familiar para este siglo. Porque Pablo, en su segundo viaje misionero, tenemos que recordar que Pablo hizo varios viajes misioneros. En este caso, el primer viaje misionero le acompaña a Bernabé. En el segundo, pues él está acompañado por Silas, ya no le acompaña Bernabé. Y ustedes ya conocen el porqué, la división de ese grupo misionero. Y cuando él llega con la intención de abrir obras, él dice la escritura en el libro de los Hechos, que cuando narra toda esta historia y le da más detalles, dice que el apóstol Pablo, cuando sale en ese segundo viaje misionero, él tenía la intención de llegar hasta Asia. Pero cuando iba de camino para Asia, la escritura dice que le fue prohibido por el Espíritu hablar palabra en Asia. Pues intentó entonces ir a Bitinia. Y cuando intentó ir a Bitinia, también le fue impedido por el Espíritu, pues entonces no podía ir al sur a poder llevar el Evangelio, no podía ir al norte a llevar el Evangelio, posiblemente venía del oeste, cuando de momento dice la escritura que se le mostró a Pablo una visión de noche, y en esa visión vio a un varón macedonio que estaba en pie frente a él en esa visión y que le estaba rogando, diciéndole que pasara por Macedonia para que le brindara esa ayuda que necesitaban ellos. Ya entonces cuando Pablo ve esa visión, enseguida él se prepara para salir y partir para Macedonia. La Biblia dice que él ya daba por entendido y por cierto que Dios lo estaba llamando para anunciar el Evangelio allí en Macedonia. Y cuando comienza esa trayectoria, narra el libro de los Hechos capítulo 16, del verso 12 al 40, todo lo que sucede allí en Filipo. Pero del verso 11 al 15 es donde habla específicamente de lo que sucede con el inicio de levantar la obra o la iglesia. Dice la Biblia que zarpando, después de haber visto aquella visión, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, que es la principal ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice la palabra. Y
Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, mire para allá, le predicaron la palabra y fue bautizada. No tan solo ella, también su familia. Ella le rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Allí comienza lo que es la iglesia en Filipo. Prácticamente Lidia abre la puerta para que se forme aquella congregación de la iglesia del pueblo de Filipo. Quizás comenzó como lo que nosotros conocemos hoy, con un grupo de estudio bíblico. Quizás allí es como cuando Mebe abrió la puerta, o cuando Lilo abrió la puerta, cuando Ramón abrió la puerta, cuando Pablo abrió la puerta, cuando Tomás abrió la puerta, cuando alguien de ustedes abrió la puerta para un grupo de estudio bíblico. Así se formó esa iglesia. Y cuando se habla a la iglesia que está en tu casa, posiblemente así surge lo que es esta iglesia. Y allí comenzó, como bien dije, la iglesia en Filipo, a la orilla de un río, con algunas mujeres en su segundo viaje misionero. En aquel lugar de Filipo, también allí, como pudimos ver, se bautizó Lidia y toda su familia. Luego de eso, al día siguiente, una joven con espíritu de adivinador, que tenía unos dueños y se beneficiaban de esas adivinanzas de parte de ella, el apóstol Pablo le expulsa ese demonio, el cual sus amos, los amos de esta niña, lo llevan preso por causa. Silas es enviado a la cárcel, es metido allí en lo más hondo de aquella prisión. Allí podemos ver que Pablo va allí surgiendo. Y luego, después de esa adoración, allí hubo un gran terremoto, la cual cadenas y puertas se abrieron. Y el carcelero, pensando que se había escapado, se iba a matar. Y allí es cuando Pablo le dice que no se hiciera nada. También vemos cómo el carcelero lleva a Pablo a su casa, y allí se convierte el carcelero, y también se convierte su familia y son bautizados, entre otras cosas más que suceden allí en el pueblo de Filipo. Se cree que Pablo escribe esta carta. Cuando la escribe, ya él lleva también 2 años preso allí en Roma. Si dividimos la carta de Filipo, la carta de Filipo, y yo espero no estar equivocándome diciendo Filipenses y Filipenses, espero que no, pero estamos en Filipenses, iglesia, estamos en Filipenses. Cuando se escribe esta carta, algunos la están catalogando en cuatro temas importantes y desarrollándolas por el capítulo. Porque el capítulo 1 prácticamente lo que quiere hablar es de el vivir del cristiano. También el segundo capítulo habla del modelo del vivir cristiano. El tercer capítulo habla del premio del vivir cristiano y el poder del vivir cristiano para el capítulo 4, y todas esas cosas las vamos a estar tocando en las próximas semanas. Bueno, sin alargarlo un poquito más, pues vámonos entonces a la lectura del día de hoy del libro de Filipenses capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al 10, esperando que ustedes no tengan problemas en la transmisión. Hace rato veo mi pantalla que prende y se apaga como si la conexión estuviese mala. Mi audífono se oye clac, clac, como que es. Ajá, pero no sé. No sé si es el audífono. Elsa dice que no sé, pero que estoy teniendo problemas. Dice Elsa por ahí, dice que no sé qué pasa, estoy teniendo problemas. No sé si alguien más tiene problemas, déjelo saber. Sonia dice que también se está yendo. No sé, hasta en mi pantalla aquí se ve que está la cosa difícil, pero no sé, vamos a ver. Libro de Filipenses capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
vuelvo y digo, si está teniendo problemas, déjemelo saber para poder hacer los arreglos necesarios. Juan le dice que hasta ahora todo bien. Ah, tremendo. Wally, te la estás disfrutando la nieta por allá. Vamos a ver. La palabra dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Damos gracias a Dios por su santa y bendita palabra. Vamos a ver qué podemos ver en esta lectura del día de hoy. Miren la introducción que Pablo le está dando a esta carta. Él comienza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Primero, vamos a ver varios puntos, algunos 4 o 5 puntos importantes aquí. Primero vemos que Pablo no se identifica solo como hace en algunas cartas, donde dice yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. No, aquí dice Pablo y Timoteo. Así comienza, Pablo y Timoteo. Así que él añade a este joven predicador, a este joven discípulo de él. Pablo, sin lugar a duda, sentía mucho afecto por este joven, ya que Timoteo era prácticamente su hijo espiritual. Era el hijo espiritual de Pablo. Es decir, Pablo se había convertido en el instrumento de Dios para ganar a Timoteo para Jesucristo, y no solamente para ganarlo, sino para hacerlo colaborador de él en el reino, en el trabajo de llevar el evangelio, en el trabajo de ministrar la vida del apóstol Pablo y de ministrar las iglesias. Pablo estaba pero muy interesado en el desarrollo espiritual de este joven. Muchos lo consideramos como un joven predicador, lo consideramos que había hecho el ejercicio pastoral en alguna de las iglesias, todo debido al tiempo que dedicó el apóstol Pablo a este joven. Y esto me hace pensar, iglesia, en la importancia de dedicar tiempo a los nuevos convertidos. Así, a veces ganamos almas para Cristo y no le dedicamos tiempo en discipularlos, en enseñarles los preceptos básicos del cristianismo. Simplemente los llevamos a convertirse y simplemente los abandonamos a su suerte y verdad, pero no debe ser así. Pablo, las almas que salvó, se dedicó a poder discipularles, a poder enseñarles, a poder adiestrarlos, darle una transferencia de vida. Eso es lo que es el discipulado. El discipulado es una transferencia de vida, la cual todo el conocimiento que uno adquiere a través del estudio, la preparación y la comunión con Cristo Jesús, uno la transfiere al otro. Y eso es importante que nosotros lo podamos hacer como lo hizo el apóstol Pablo con Timoteo, y podemos ver lo que fueron los resultados de Timoteo, un gran líder espiritual. ¿Por qué? Porque tuvo una transferencia de vida, y aquí lo vemos cuando Pablo dice Pablo y Timoteo. Fíjense que cómo se describen ambos. Es bien interesante cómo Pablo describe lo que es su ministerio. Él dice, nosotros somos siervos de
Jesucristo. Esta palabra siervo en el original, en los manuscritos originales, no se le llama siervo, como yo le he hablado a ustedes en otras ocasiones, sino que la palabra siervo ha sido traducida de lo que es la palabra esclavo. En la mayoría de los escritos donde la palabra siervo aparece en la escritura, a lo que se está refiriendo es a esclavo. Pero con el pasar del tiempo, como la palabra esclavo posiblemente era ofensiva para algunas personas, los traductores en las nuevas traducciones cambiaron la palabra esclavo por siervo para que fuera más agradable al lector. Pero la realidad, mi amado hermano, es que si vamos a buscar una palabra que describa cuál es nuestra posición con respecto a Cristo, la realidad es que somos esclavos. No somos otra cosa que seamos esclavos. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Esa palabra para mí es ofensiva. Bueno, para mí no. Porque si nosotros miramos lo que las palabras que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio en su primera carta, en el capítulo 6, verso 20, él le dice que nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Y en ese tiempo lo que usted compraba, cuando usted compraba una persona, era porque era un esclavo. Y hermano, yo no tengo problema. Cristo me compró y lo compró a usted por precio de sangre. Pues nosotros somos esclavos de Jesucristo. Algunos prefieren mejor buscar mejores títulos. No. Yo soy el evangelista. Yo soy acá el apóstol. Yo soy y buscan títulos que son prominentes y que llaman la atención. A mí me causa gracia, puedo decir esa palabra, cuando llego a algún evento donde tengo que hacer una invocación y me dicen, ¿cómo quiere que le presente? ¿Reverendo? Y yo le dije, no soy reverendo. El único que se merece reverencia es el Señor. Yo no me merezco reverencia. ¿Usted es el apóstol? No, los apóstoles terminaron con el apóstol Pablo. ¿Y cómo le llamo? ¿Pastor o siervo? Simplemente son las palabras, y si pudiera usar esclavo, mejor todavía, porque son las mejores. Yo no tengo problema. Yo soy esclavo de Jesucristo y a Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y dele gloria a Dios por eso. Tercero que vemos en esta introducción de la carta, veo a quién va dirigida. Pablo Timoteo, ¿dirigida a quién? A los santos. Va dirigida a los santos. ¿Pero a cuáles? A todos los santos. Mira qué interesante como dice, a todos los santos. Pablo no se dirigió al pueblo. Es interesante, Pablo no se dirigió al pueblo de Filipo. Pablo tampoco se dirigió a un pequeño grupo en específico, sino que Pablo va enfilado su saludo, va enfilado su carta. ¿A quién? A la iglesia, a los santos. Cuando Pablo se refiere a los santos, no está hablando de esta figurita con una aureola en la cabeza, que no. Tampoco una persona que ha sido beatificada. No. Eso es un mal concepto de lo que es santo. Santo, las personas, cuando hablamos de santos, no son santos, las personas no son santas por su conducta. ¡Ay, ese muchacho es un santo! No. Las personas no son santas por su conducta o tampoco por su comportamiento. Nosotros somos santos por el lugar que ocupamos en el reino de Dios. La humanidad la podemos dividir en dos grupos en cuanto a este tema hablando. Los santos y por supuesto los que no son santos. Porque santo significa, y yo quisiera que usted analizara esto y lo entendiera y lo aceptara y lo hiciera parte de su vida. Santo significa apartado para Dios. Santo significa apartado para Dios. Santo significa apartado por Dios para Dios, con un propósito de servir a Dios. Santo es aquel que ha sido separado del mundo
con el propósito de servir a Dios. Santo es separado. Esa es la palabra. Tú eres un separado. Separado para Dios, separado del mundo. Ese es el concepto de lo que cuando la Biblia habla de santos, son los que han sido separados para Dios. Por ejemplo, separados para Dios no solamente son las personas. Podemos entrar dentro de lo que es recordando lo que fue el tabernáculo cuando se hicieron ese santuario y se hicieron la lámpara, que se hicieron unas mesas y unos utensilios y todo. Y esos utensilios eran santos. Y uno diría, ¿pero por qué eran santos? Porque eran elegidos para Dios. Este utensilio es para utilizarlo para los asuntos de Dios y no se utilizaba para nada más. Esos eran cosas, artículos o utensilios que eran santos. Eran separados con el propósito de servir para Dios y nada más. Y esta carta va dirigido a los santos. ¿A quiénes? A la iglesia. Pero vemos que Pablo dirigió no tan solo a los santos, sino que ahí también menciona a dos grupos más. ¿Habla de quién? Obispos y diáconos. Habla de los obispos y de los diáconos. Aquí podemos ver que Pablo se estaba dirigiendo a una iglesia que ya no era aquella iglesia que estaba a la orilla del río, una iglesia que estaba prácticamente nueva o de forma informal o improvisada, sino que ya tenía su estructura, porque ya está hablando de los obispos y de los diáconos. ¿Quiénes eran los obispos o qué significa la palabra obispo? La palabra obispo lo que significa es supervisor, o en este caso va más referido a lo que es el pastorado. Es la persona que está a cargo de un grupo y rinde cuentas por ese grupo ante Dios, por el crecimiento espiritual de ese grupo. Y ahí vemos lo que son los obispos, los pastores, ese líder. Pero también habla de los diáconos. La palabra diáconos en el original es diáconos. Y lo que significa es servidores, siervos. Eso es lo único que significa la palabra diácono. Es servidores. Vivimos en un tiempo donde el diaconado ha tomado un puesto que no le corresponde como alguien de autoridad en la iglesia, alguien que está casi al mismo nivel del pastor. Y eso es muy errado. Estamos viviendo un tiempo donde eso es muy errado. El diácono simplemente es un siervo del Señor. Se ocupaba para el servicio de las mesas y de otras necesidades de la congregación. Por ejemplo, podemos ver el origen de los diáconos en el capítulo 6 de Hechos, donde había una queja de parte de las viudas que no estaban siendo atendidas como deberían ser, y esa queja llega donde los apóstoles que estaban ocupándose en lo que era la oración y la lectura, la capacitación de ellos. Y cuando llega la queja, los apóstoles le dijeron que se reuniera el pueblo y escogieran a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que se ocuparan en cubrir esa necesidad. Pues eran siervos. Y ya podemos ver, pues entonces, en esta área de esta iglesia, que no tan solo allí estaban los santos reunidos, sino que ya tenía una estructura con líderes espirituales y líderes que estaban al servicio de la iglesia. Así que también vemos que es importante saber que dentro de la congregación hay 2 puestos que son de ordenación. El pastorado es un puesto de ordenación, como lo vamos a ver pronto en el libro de Tito y de Timoteo, donde se habla del obispo y del diácono y los requisitos que hay para ocupar esos puestos. Y son estos 2 puestos que son parte del gobierno de la iglesia, que son cargos ordenados. Y él termina el saludo, como era de costumbre por el apóstol Pablo, decir gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa frase, gracias, empezando por la palabra gracia, es interesante porque viene del griego
y prácticamente es como usted y yo cuando nos encontramos que decimos buenos días, buenos días. No necesariamente que yo te diga buenos días que tú vas a tener un buenos días. O gracias, que es un regalo de Dios. No necesariamente quiere decir que vas a tener un regalo de Dios. Era un protocolo que se utilizaba y se le deseaba paz. En el nombre, en el caso de el hebreo, que se le daba también paz. Ahí habían dos tipos de palabras. Gracia, que venía del griego, paz, que venía del hebreo. Y sabemos que cuando deseamos paz, como bien dice aquí, paz a vosotros de Dios nuestro Padre, sabemos que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que Pablo siempre terminaba los saludos de esa forma, o en la mayoría de los casos. Ahora miremos un poco la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Filipo. Es una oración que yo creo que cada uno de nosotros debemos de meditar y de emular ese tipo de oración que tenía el apóstol Pablo o hacía el apóstol Pablo por las iglesias. Y muy en especial por esta que él amaba tanto, demostraba tanto afecto. Allí en el verso 3, el apóstol Pablo le dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Vamos a ir dividiendo un poquito esta lectura. Aquí vemos el afecto, como bien he dicho desde que comenzamos, el afecto que es muy especial que tenía el apóstol Pablo para con la iglesia de Filipo. Un afecto que era continuo, un afecto que no fue solamente en el momento donde él visitó en su segundo viaje, sino que a través de los años mantenía ese afecto a pesar del tiempo, que como les dije, posiblemente entre un evento y otro pasaron 10 años. Y allí vemos que había un efecto continuo, había un gozo, había un agradecimiento por la iglesia. Mientras yo estaba preparándome para esto, venía mucho a mi mente lo que era la vida de mi pastor mentor, el cual él ha sido misionero toda su vida. Y una de las grandes misiones que levantó mi pastor mentor fue abrir una obra en Honduras, en una comunidad que se le conoce como los garífunas. Él aprendió el dialecto, él aprendió la cultura. Inclusive trabajó para poder traducir la Biblia al idioma, al dialecto garífuna. Y todos los años a él lo invitan a poder predicar el día de la Biblia allí en el pueblo garífuna en Honduras. Pero yo sé que mi pastor mentor tiene aprecio por muchas de las obras, pero cuando hablamos de esa cultura, él le brillan los ojos por el amor especial que tiene para con aquel pueblo de nuestros hermanos los garífunas en Honduras. Y cuando yo miro esto que dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, yo no dudo que mi pastor mentor tenga un afecto muy grande y muy especial para ese pueblo, por lo que allí pues él experimentó. Yo sé que es un afecto continuo a pesar de los años, yo sé que es un afecto de gozo y de agradecimiento a Dios por esa iglesia que él levantó. Creo que también aquí veo un afecto que no tan solo debe existir en el apóstol Pablo, sino que también un afecto que debe existir en todos los creyentes. Y muy en especial es un afecto que debe de existir en todo pastor por su congregación, como acabo de usar por ejemplo a mi pastor David. Creo que todo pastor debe experimentar este mismo sentimiento que expresa el apóstol Pablo cuando él dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es una expresión que una acción que debe tener todo pastor por su congregación. Un pastor, nosotros los pastores tenemos y estamos llamados a orar por nuestras congregaciones. Estamos llamados a darle gracias a Dios por la congregación que Dios le dio el privilegio de pastorear. Yo estoy agradecido con Dios y yo oro todos los días por usted, mi amado hermano que está aquí viéndome, porque yo tengo un hermoso privilegio de pastorear la Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas y es para mí un deber. Yo estoy llamado a orar por cada uno de ustedes, de toda nuestra congregación.
Y yo creo que no tan solo el pastor debe de orar por la iglesia, sino también todos los líderes de nuestra iglesia deben de orar por el grupo al cual usted representa. Ese líder de matrimonio debe de orar por los matrimonios de la iglesia. El líder de damas debe de orar por todas esas damas que tiene a su cargo. Ese líder de joven debe de orar por toda esa juventud que tiene a su cargo. Ese líder de adoración debe de orar por el grupo de adoración. Ese líder de grupo dinámico es un pastor de una pequeña congregación aquí, al cual debe de orar y estar agradecido a Dios por el privilegio de poder ministrarle a un pueblo que ha depositado su confianza en que le va a enseñar y a dirigir por un buen pastorado. Así que yo creo que todos tenemos el deber, nosotros los que estamos en el llamado al liderazgo de la iglesia, debemos de comprender que siempre que tengamos la oportunidad, orar los unos por los otros. Como bien dice la hermana Amarili, somos un cuerpo. Y como somos un cuerpo, ¿verdad, Amarili? Necesitamos orar los unos por los otros. Ahora, mira cómo él añade ahí a Amarili. Él dice y añade, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Vuelve a usar la palabra siempre. Así que era un evento continuo el que él estaba. Y esta acción de orar por ellos, como bien digo, es algo que no lo hacía en un momento y ya, y se acabó. Sino que lo hacía siempre, siempre, con regularidad. No algunas veces, él siempre estaba en oración. Quiere decir que Pablo, en cada una de sus oraciones, él recordaba a todos los creyentes de Filipo. Tenemos que recordar que cuando él está allí en Filipo, aquella congregación era más pequeña. Después ella creció, pero él recordaba a cada uno. Él recordaba a Lidia, él recordaba allí a la familia de Lidia, él recordaba al centurión y a la familia, los recordaba por nombre, y todos aquellos que estaban allí los recordaba por nombre. Y él oraba por todos los creyentes. Aunque estuviera en Roma, allí oraba por los de Filipo. Si estaba en Corintio, oraba por los de Filipo. Si estaba en Gálatas, oraba por los de Gálatas. Donde quiera que estaba, él se daba a la tarea de orar por cada uno de los hermanos. Usando, por ejemplo, nuevamente mi pastor mentor, una de las cosas que él nos confesaba a nosotros era que cuando él oraba por la iglesia, y cuando la iglesia todavía era que podíamos reconocer a cada uno de los hermanos por nombre, él me decía que él iba en la mente silla por silla, y él iba orando, y él allí oraba por Guillo, él oraba por Iván, él oraba por Gisela, él oraba por la hermana Carmen, él oraba por Pito, él oraba por Iris, él oraba por José, él oraba por Miguel, por Juana, por Margarita, por Dalma, y oraba por nombre cada uno, hasta que la iglesia creció y ya se le hacía un poco más difícil el recordar todo eso. Pero es importante el poder orar por todos los hermanos que hay en la congregación. Y sé de hermanos en esta congregación que oran así por silla. Y van silla por silla. Y van y oran allí por Ebed, oran por Edil, y oran por Miguel, y oran por Brenda, y oran por Joan Socorro, y oran por Julio, y oran por cada uno de los hermanos, y van silla por silla, y van orando y presentándole al Señor a cada uno de los hermanos. Ahora, si notaron bien, cuando Pablo está hablando, dice que ora por todos vosotros. Y esto es bien importante cuando Pablo dice, y orando por todos vosotros. Y digo que esto es importante porque es muy fácil orar por aquellos que te aman. Es bien fácil orar por aquellos que te dicen, hermano, que mucho te quiero. Hermano, qué falta me hace. Hermano, nos tomamos una tacita de café. Qué lindo es orar por esos hermanos que te demuestran tanto cariño y afecto. Por eso es bien fácil. Pero la oveja que es rebelde, la oveja que es gruñona,
la oveja que es difícil de amar, la oveja que es irreverente, la oveja que es tibia, la oveja que es fluctuante. Muchos dirán, eso es otro cantar, pastor. Y Pablo nos decía que hay que orar por todos, aún por aquel que es difícil de amar. Hay que orar por todos, por aquel reverde, por el gruñón, por el difícil, por el irreverente, por el tibio, por el fluctuante. Por cada uno de ellos hay que orar. Al final de la carta de Efesios, de Filipo, vamos a ver que en la despedida del apóstol Pablo, él menciona a dos mujeres que vivían en conflicto dentro de la iglesia. Aquellas mujeres, como vamos a ver al final de este libro, se llamaban Evodia y Síntique. Eran dos mujeres que eran muy difíciles en la congregación. Y sin embargo, Pablo oraba por esas que posiblemente eran conflictivas, posiblemente eran las que le sacaban canas al pastor, pero por ellas también Pablo oraba. El Señor Jesús dijo en una ocasión: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen, y orad, dice, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Quiere decir que nuestra oración no va limitada solamente a las personas que nos hacen el bien o que nos caen simpáticamente, sino que estamos llamados a orar por todos dentro de la congregación. Ahora, veamos las peticiones del apóstol Pablo. Peticiones que yo creo que cada pastor y cada uno de nosotros debemos de hacerla como parte del cuerpo, como bien dice Amarili. Sí, oraciones que nosotros debemos, usted y yo debemos nosotros de ponerlas en práctica también. Mire, el verso 5 nos dice que una de las peticiones que tenía el apóstol Pablo y que oraba a Dios por la iglesia de Filipo era por la comunión en el evangelio. Si nosotros definimos la palabra comunión significa, o la podemos definir como unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Comunión significa congregación de personas que profesan la misma fe religiosa. Comunión se puede definir como la participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales mutuamente entre sí, como parte y miembros del mismo cuerpo. En otras palabras, en todo enfatiza que la comunión es la unión. Es la unión. Pablo oraba por la unión de la iglesia. Oraba de la unión de la iglesia como personas, como cuerpo. Pero no solamente quería esa unión de personas como cuerpo, sino también quería esa unión en el área espiritual y doctrinal de la iglesia. Que fueran uno, como cuerpo, uno en la doctrina. Como fue el comienzo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 2 y específicamente el verso 42, hablaba de esa unidad de cuerpo y de doctrina. Y decían, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como iglesia, como cuerpo y como enseñanza bíblica, todos ellos estaban en uno. La comunión no solamente es buena dentro del compañerismo y la coinonía de la iglesia, sino también en lo que nosotros creemos, porque cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso es importante que en nuestra oración no solamente tengamos lo que es la comunión como cuerpo, sino también la comunión en la enseñanza de la palabra. También en su oración él oraba para que el propósito de Dios
se pudiera cumplir en los creyentes. Si nosotros miramos el verso 6, él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, y cito otra traducción, yo estoy convencido. Fíjate que la Reina Valera dice, yo estoy persuadido de esto. Y sin embargo, las otras traducciones dicen, yo estoy convencido de esto, que lo que Dios empezó, lo terminará. ¡Wow! Estoy convencido de lo que Dios empezó, lo terminará. Oiga, hermano, yo tengo la certeza, yo tengo la seguridad de que Dios trabaja en ti y en mí todos los días. Todos los días Dios hace algo en nuestras vidas. Todos los días Dios sigue edificando nuestras vidas. Dios sigue trabajando intensamente en nuestras vidas. Como ese carro viejo que llega a las manos del mecánico, que lo toma y comienza a cambiarle los espares, que comienza a cambiarle los filtros, que comienza a ajustar aquí y allá y a calibrar para buscar que ese motor funcione a las mil maravillas, ahí a la perfección. Dios empieza a trabajar en ti igual, y Dios empieza a trabajar en ti, Lele, en ti por ahí, Carmín, en mí, en Dalma, en todos nosotros. Trabaja día a día, buscando que lleguemos a la perfección, porque lo que comenzó el día que usted recibió a Cristo Jesús como Salvador, Dios lo va a ir perfeccionando hasta el día en que nosotros entremos en su presencia, porque allí seremos entonces perfectos. Aleluya. Amén. El que me llamó con un propósito. El que te llamó a ti, te llamó con un propósito. Y ese propósito se cumplirá. Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios sigue perfeccionando a cada uno de nosotros. Y aunque vengan tropiezos, aunque vengan pruebas, aunque vengan dudas, aunque venga oposición, Dios seguirá haciendo la obra en ti y en mí. Él no la va a detener. Pablo oraba agradecido de que Dios terminaría lo que empezó en aquella orilla del río. Lo que comenzó en aquella orilla del río cuando Pablo visitó, porque vio aquella visión de aquel macedonio, ven acá que te necesitamos. Lo que Dios comenzó en aquella orilla del río junto a Lidia y aquellas mujeres, la iba a seguir perfeccionando durante el tiempo. Y hermano, déjeme decirle, lo que Dios comenzó en esta iglesia, en aquel lugar donde nos reunimos 14 personas en ese centro comunal, lo que Dios empezó allí, lo ha ido perfeccionando cada día, hasta el día del Señor Jesucristo, y hasta aquí el Señor nos ha traído, y Dios no ha terminado con nosotros todavía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo en su oración mostraba cuánto amor tenía por aquella iglesia. Era un amor grandísimo. Y no era de extrañarnos. No era de extrañarnos, porque los cristianos estamos llamados a eso. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros. El apóstol Juan decía, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué conoce a Dios? Porque ama. Hemos sido llamados a amarnos. Jesús dijo en un momento dado, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Pablo también habla de amarnos cuando él dijo, andad en amor, así como Cristo nos amó. Él decía eso en Efesios capítulo 5, verso 20. Pero Pedro dice estas palabras, amaos unos a otros entrañablemente. Así que no era de extrañarse que el amor que Pablo profesaba por la iglesia era un amor que era recíproco por la iglesia para con él, porque es la actitud que debe de haber en la familia de Cristo Jesús. Mira que él decía que no era un amor sencillo, el que había ayer no era un amor simple, porque él decía que el amor que había allí tenía que ser como una copa que rebosa, como un manantial que emerge el agua y así brota, porque dice el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Me sonó al hermano Lilo. Eso me sonó al hermano Lilo, porque él cuando ora siempre dice, Señor, que esta iglesia se ame más y más cada vez. Que podamos demostrar el amor más y más. Y a eso es lo que hemos sido nosotros llamados, a demostrar ese amor como una copa que rebosa.
Ahora, no es cualquier amor, sino que él dice que el amor debe ser uno de ciencia y todo conocimiento. Cuando se usa la palabra ciencia aquí, esto tiene que ver con el entendimiento. El amor bíblico, iglesia, oiga, el amor bíblico no es un amor basado en sentimiento, en lo que usted pueda entender. No es un amor basado en emocionalismo, sino que el amor que nos habla la iglesia, la Biblia, es un amor que está establecido, está anclado y fundamentado en la palabra de Dios. Dios nos habla a nosotros de cómo debe de ser el amor que debemos de profesar. Un amor que es basado en sentimientos o emociones es un amor que va a ser algo pasajero. Pero el amor que profesa la Biblia debe ser uno de convicción y de promesa, de pacto. Ese es el amor que debe ser. Y cuando habla de amor por conocimiento, esa palabra conocimiento se deriva de discernimiento. Discernimiento, que se refiere a un amor que lo discierne para hacer lo correcto. Es un amor que siempre va a ser lo bueno, un amor que va a ser lo correcto. Este tipo de amor que Pablo está orando por esta iglesia es un amor que sabe distinguir entre lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y él le dice, yo oro por el amor. Yo oro para que ustedes tengan un amor con ciencia y conocimiento. Y termina su oración, para hacer esto un poquito más rápido, termina su oración diciendo que ora para que tengan buen testimonio. Dice allí la palabra, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, llenos de fruto. Y yo creo que esta es la oración que todo pastor anhela y que se dé en la congregación. Es la oración de todo pastor, que su iglesia brinde buen testimonio. Que los hermanos cuando salen a la calle estén preparados para poder ser dignos representantes de Cristo Jesús. Que sean buenos representantes de la iglesia y que sean buenos representantes del evangelio. Y que cuando salgan a la calle no simplemente sean como el árbol de higo, la higuera que solamente estaba florecida pero no tenía frutos. Todo pastor anhela que su iglesia pueda dar buen testimonio y frutos. Frutos de arrepentimiento, frutos de poder hablar la palabra, ganar almas para Cristo. Bueno, ustedes conocen todo lo que son frutos. El fruto también, todos esos dones del Espíritu, todas esas cosas. Creo que eso es todo lo que anhela un pastor. Bueno, creo que no hay tiempo para más. Creo que hemos tocado bastante. Hemos estado hablando suficiente. Ya la semana que viene vamos a estar hablando un poco del verso 12 en adelante. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Si eso es así, dele un dedito hacia arriba si ha sido de edificación. Eso se les va a agradecer. Recuerden que tienen una cita muy importante para el día 10 de julio, los varones. 10 de julio, saca eso, Milú, dile a José que lo espero aquí el día 10. Y Glory, dile a Billy que lo espero el día 10 también. Así que ahí está Ramón para el día 10, Tommy para el día 10, Manuel lo sabe porque lo está organizando. Pero todos ustedes, varones, el día 10, aquí en la iglesia de 1 a 3, va a ser de gran bendición para todos. Así que Dios me le bendiga, vamos a orar y quedamos despedidos. Bendito Dios, te agradezco la oportunidad que me das de poder hablarle, Señor, a la iglesia a través de esta plataforma. Lindo fuera, Padre, poder tenerlos de frente y poder, Señor, interactuar con ellos. Pero así tú lo has permitido y sabemos, Padre, que pronto, ya muy pronto, estaremos todos reunidos nuevamente para poder capacitarnos presencialmente. Te pido que esta palabra haya sido de bendición para ellos y que hayan sido herramientas espirituales para su vida y su crecimiento espiritual.
Te ruego, Padre, por los enfermos, por los necesitados. Pongo el culto del domingo en tus manos, la palabra, la adoración, el compañero, todo, Padre Santo. Te ruego por nuestros jóvenes, por todos los talleres que se van a estar dando. En fin, Señor, nuestra vida está depositada en tus manos. Ayúdanos a caminar en tu voluntad. Aléjanos del pecado y perdona nuestras faltas. Señor, danos sueños placenteros. Y aunque nos vamos a desconectar de esta plataforma, entendemos que no nos desconectamos jamás de ti, porque, Señor, sabemos que separados de ti, nada podemos hacer. Pues, Padre, gracias y prepáranos para la próxima con un buen estudio, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Toda gloria y honra es tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. Este es su pastor Juan Rivera. Les amo, les quiero. Así que déjame ver a quién tengo por ahí para saludar. Tengo a Tony, tengo a Tita, a Manuel, los tengo por ahí. ¿A quién más tengo para saludar? Déjame virar por aquí a quién tengo, que no los veo. Veo a Glory, que la tengo por ahí conectada también. Vamos a ver a quién tengo. Carmín, a Gloria. Tengo a Carmín Rosario, que ya pronto viene por ahí. Está allá afuera. Carmín Martínez la tengo por ahí también. Vamos a ver a quienes tengo por ahí. A Joel, un saludo, que está por ahí poniendo cohetes por ahí. Angie poniendo corazones. Vamos a ver quién tengo por ahí. Elsa, Mebe, lo tengo. Un abrazo para el Corozo también. Bueno, también veo por ahí a doña Raquel Morera. También veo a Pello por ahí. Gloria, Cheo. En fin, les amo, les quiero. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima.